en la opinión de Federico Berrueto. Los lunes son de Federico Berrueto, usted lo sabe muy bien, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica. Federico, no sé si ya has encuestado a la gente para hablar del acuerdo o el decretazo. Acuerdazo o decretazo, y pues mañana se cumplen 3 años de que el presidente tomó posesión. Está invitando al Zócalo a que lo acudan ya con nuevas mutaciones del coronavirus. A ver, quisiera que me dijeras, ¿qué te están diciendo del acuerdo o del decreto la gente que están consultando el Gabinete de Comunicación Estratégica? Federico, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Ramsés. Y fíjate que te puedo decir lo siguiente. Primero, no necesitas hacer una encuesta para la evaluación de las decisiones del presidente. ¿Por qué razón? Porque el presidente goza de una altísima popularidad, credibilidad y de un gran apoyo, incluso como para proponer una contrarreforma eléctrica totalmente contraria al interés del país, del mercado, de la economía, y sin embargo la población va a apoyar arrolladoramente la decisión del presidente. ¿Por qué? Porque es del presidente. Lo mismo podemos decir el decretazo. Cuando tú al decretazo le agregas que el presidente lo que quiere es evitar que le paren la obra pública por los intereses de los conservadores que están mal utilizando el amparo como vía para contener el éxito que está teniendo la obra pública de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de antemano, yo te lo puedo decir, el sentido de la encuesta que se hiciera sería favorable al presidente. Pero el tema del decretazo es que se tiene que ver en la óptica de la legalidad, se tiene que ver en la lógica de lo que es el edificio democrático que constituimos. El decreto anula la legislación que hace que el gobierno rinda cuentas por la obra pública. Esto anula la posibilidad que particulares que se ven afectados en sus derechos de propiedad o los que tú quieras, sí, puedan recurrir a la justicia federal para impedir el abuso de los constructores o de las autoridades federales en cuanto a sus intereses. El decretazo anula la posibilidad que las dependencias del gobierno que deben mantener control y auditoría sobre la obra pública, por ejemplo, la que otorga los permisos de carácter ambiental, pues queda anulada en función del decreto. Y el decreto lo que hace es recurrir a una figura que es altamente cuestionable, decir que todo es materia de seguridad nacional y de interés público para que con ello se anule toda la legislación de control, incluso la reglamentación del mismo gobierno, para que la obra pública se mantenga en orden. Esa es mi apreciación en general de lo que ocurre con el decretazo. Bueno, pero ya el secretario de Gobernación de Zacatecas dijo que no es decreto, es acuerdo, que es una ventanilla única, precisamente para agilizar las obras fundamentales de esta administración, y que no es inconstitucional, Federico. Bueno, es que es materia de opinión y claro que el gobierno tiene que salir a defender sus decisiones. Eso yo lo vería dentro de la normalidad de lo que cada quien hace de su propia cuenta. Ni manera que el gobierno misma dijera, estamos sacando una ventanilla, Julia, es inconstitucional, pero es muy buena, es muy práctica. No, tiene que defender la legalidad de sus decisiones. El tema es que quién lo decide y quién lo resuelve. Pues lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo? Pues a través de distintas vías. Y la primera es la controversia constitucional. Ahora, ¿cómo se va a interponer una controversia cuando la oposición no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado? Bueno, es todo un tema porque finalmente el Congreso sí se ve afectado en sus atribuciones porque el acuerdo, decreto o lo que sea elimina la legislación de control. Y por otra parte, pues lo que también se tiene que considerar como parte de esta situación es que el INAI, ¿verdad?, puede presentar y seguramente va a presentar un recurso ante la Suprema Corte porque se anula la capacidad del INAI para transparentar y para obtener información de la obra pública. Así que
pues todavía hay una historia por delante. Y por último, Federico, entonces mañana se cumplen 3 años de que tomó posesión el presidente, va a dar un mensaje a las 5 de la tarde, pide a la ciudadanía que acuda al Zócalo, y decías entonces, para cerrar, que no se puede medir las acciones del presidente por la popularidad tan alta que tiene a 3 años. Esto, yo creo que ningún presidente había tenido tanto, ¿no? Sobre todo la razón profunda de la popularidad del presidente. La razón profunda no tiene que ver con los resultados de gobierno. El ascendiente de Andrés Manuel López Obrador, y fíjate lo que digo, Andrés Manuel López Obrador, no el presidente de la República, el ascendiente es de una profundidad emocional muy sólida, muy fuerte, con la mayoría de la población. No está en el terreno de las razones, no está en el terreno de los resultados de gobierno, no, está en esa empatía emocional que el presidente ha construido con la mayoría de los mexicanos. Y esto, pues, le da para muchísimo el presidente, incluso para tener un pésimo gobierno y, sin embargo, contar con una alta popularidad. Federico, te mando un abrazo, como siempre es un privilegio escucharte para tu público del 97.7 y del 101.1 aquí en la región de Jalapa, Perote y Veracruz. Gracias. Muchísimas gracias y mando un saludo por tu amable conducto al auditorio que nos atiende. Que es tuyo también. Gracias a Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica.